bien? Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, ¿cómo anduvieron con el material? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, profe. Son bastante ansiosos, ¿eh? Profe, primera pregunta, ¿cómo quedó la resolución del caso? El caso, ¿quién me habla? Vamos a arrancar por ahí, porque me sacó del Duarte, tema. perdón, ya prendo Sí. mi cámara, profe. Duarte. La resolución del caso fue, obviamente, salió condenada a la empresa de Montes, sí, a los señores Fleitas. Exacto, ya la envié a la resolución. ¿Ustedes no la vieron? ¿Usted no la vio? ¿No la vio hasta el final? Yo vi había estado en el en vivo y después se cortó. Y Bueno, cuando se volvió a enviar el link, me pensé que había quedado hasta donde se había cortado nada más. no. Hasta el final. Sí. Perdón, no la vi. No hay problema. Sí, fue condenada, digamos, la empresa o la familia que se encargaba del desmonte. ¿Qué tal les pareció el simulacro? Me encantó. Interesante, Todo, profe. profe, interesante. Sumamente interesante. Bueno, yo estaba hasta el día jueves, hasta el jueves al mediodía era yo, el abogado de la demandada, y bueno, surgió un imprevisto que todos ustedes sabrán, es que la doctora Altavez fue electa presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, con lo cual hubo una asamblea el día viernes a la siesta en Córdoba, y en la cual tuve que estar presente, con lo cual no pude estar en el simulacro del día viernes por la tarde. ¿Sí? Pero digamos, los invité al simulacro porque en verdad mi rol era el de abogado de la parte demandada, y junto con Joaquín iba a ocupar el lugar que ocupó Rosa, ¿sí? Ese era mi lugar. Y les aseguro que había preparado y estudiado absolutamente el caso, inclusive los alegatos y demás, pero bueno, tuve que dejarla sin efecto y concurrir a Córdoba, que he pasado momentos no solo muy lindos, sino que históricos, porque es la primera vez que una mujer es designada presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y además una persona que representa a nuestra facultad, ¿sí? O sea, representa a la UNE. Así que estamos, ni que hablar de que es la titular de nuestra cátedra, por supuesto. Estamos absolutamente contentos de esa elección. Así que nada. ¿Y cómo anduvieron con el material? Bien. Bien, profe. ¿Bien? Sí. Porque lo que menos pareció que anduvieron bien. ¿Por qué? Perdón, se me cortó. Bueno, lo que decía es que lo que menos pareció es que anduvieron bien con el material, porque la verdad que el grupo de WhatsApp es una cosa de locos, realmente. Yo no digo nada, sí, pero no sé por qué están tan alterados. Y él fue la unidad, es solamente la unidad uno esto, o sea, no es nada. Están alteradísimos. Primero que están preocupadísimos en terminar el trabajo, con temas que todavía no dimos. Vuelvo a repetir lo mismo del otro día. Están queriendo entregar un trabajo sin saber el tema que tenemos que dar. No me sirve de nada a mí que me entreguen un trabajo, les aviso, ¿eh? Yo creo, Que me profe, entreguen un trabajo, a mí me sirve que aprueben el examen. yo El creo, trabajo es profe, complementario, es para ayuda de ustedes. Pero a mí me entregan un trabajo y igual pueden salir mal en el examen, o sea que no se apuren a terminar un trabajo y a buscar material de donde no tienen, ¿sí? Porque inventan material. Hay gente que inventa material y sube cualquier material al grupo confundiendo a los demás compañeros. Eso, el único material autorizado no es que quiera ser autoritario, pero de alguna manera tenemos que organizarnos. El único material autorizado para que ustedes puedan trabajar es lamentablemente el que puedo mandar yo, porque yo veo gente que sube cualquier material, ¿sí? Cuando en alguna oportunidad y se menciona que había algunos autores que no íbamos a utilizar y igual lo siguen subiendo. Les digo porque al momento del examen
claramente me doy cuenta de dónde estudiaron, y si estudian de algo que no tenían que estudiar, van a salir mal en el examen. O sea, no se atolondren, no se apuren por entregar un trabajo, por hacer algo que no es de vida o muerte. Lo que a mí me interesa es que aprendan, ¿sí? No que entreguen un trabajo. O sea, realmente que copien y peguen de un libro y me lo pongan en un Word, no me cambian absolutamente nada. Porque digamos que los trabajos son eso, un copia y pegue del libro en Word. ¿Sí? Entonces eso yo no necesito. Necesito que aprendan y necesito que debatamos los temas, en fin, que les sea útil esto, que no sea una situación pasajera de 1 hora y media a la siesta perdiendo tiempo. Así que nada, no es que quiero ser autoritario, pero lamentablemente el único material autorizado es el que les pueda pasar yo. Lo demás que suban de otro grupo, de otra comisión, de otra facultad, de donde se les ocurra, no. La respuesta es no. ¿Sí? Y otra cosa, todo el material que yo les subo está en el aula virtual. Absolutamente todo. O sea, ustedes entran al aula virtual y encuentran todo el material. Por ahí les dije que algún material extra, para aquellos que tienen más ganas de aprender o de estudiar, yo les iba a pasar al grupo de WhatsApp. Pero el material principal está en el aula virtual. Y sí, tal cual. Chicos, lean antes de preguntar. Hay gente que pregunta 400 veces lo mismo. ¿Saben cuántas veces pidieron que pasen el material? 400. Cada 400. uno que escribían, ¿pueden pasar de vuelta el material? Chicos, tienen que subir así con el dedito la pantalla para arriba y encuentran todo lo que escribieron los demás. O sea, lean, por favor, porque la verdad que retrasan el grupo. Nada, de última es un problema a ustedes. Les aseguro que yo no me preocupo mucho por lo que ustedes puedan llegar a escribir ahí. Solo trato de guiarlos. Eh, nada. Y como vi que están bastante. Sí, sí, hay una opción que se pueden buscar mensajes, claramente, se puede buscar material, se puede buscar documentos, o sea, todos los documentos que están cargados ya en el grupo, ustedes van a una opción y pueden ver todos los documentos cargados. No hace falta que le mandemos de vuelta el material, ¿sí? Que además está en el aula virtual, digo. Eh, bueno, como vi que estuvieron tan ansiosos, la idea de hoy es que eh, ustedes expongan, ¿sí? Yo les voy a dar un tiempo para que trabajen sobre 2 temas que vi que han leído muchísimo, por lo menos por todo lo que escribieron en el grupo, sobre constitucionalismo. Y me gustaría que les voy a dar un tiempo para que analicen un poco más. Les voy a subir otro material, que se los voy a pasar por acá, y que analicemos y que luego debatamos el constitucionalismo en sus dos grandes etapas, lo que es el constitucionalismo clásico y lo que luego pasa a ser el constitucionalismo social. O sea, cuál es el rol del Estado en cada uno de ellos, cuáles son las funciones que cumple el Estado en cada uno de ellos, cómo es el sufragio en cada uno de ellos. Una serie de cuestiones que ustedes van a ir viendo y que ya lo habrán visto por lo que hicieron mención en los grupos de todo lo que ya han leído. Eh, Así que si les parece, les cargo acá en el chat algún material nuevo y no sé, les puedo darle media hora, ¿les parece bien? ¿20 minutos? Analizan, leen y ponemos en debate el tema del constitucionalismo. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, voy a ver si puedo transferirlo. Profe, ¿Sí? disculpa, entonces vamos a debatir sobre el material que está por mandar ahora. Y el que ya mandé. Ah, bueno. O sea, todo lo que ustedes ya estudiaron más. Bueno, no me permite pegar. Mientras pueden trabajar con lo que ya tienen, que es constitucionalismo. ¿Sí? Yo les pasé constitucionalismo social de Sagüez, me parece que sí, ¿no? A ver, revisemos. No, Nos envió Constitucionalismo Moderno de Dippen y Naturaleza y Significados de la Constitución de Alfonso Santiago. Bien, constitucionalismo social de Sagüez y de Linares Quintana no les envié. no, profe. El grupo no. Ok, está en el aula. Parece que está en el aula. Ya miro y les digo. ¿Todos pueden entrar al aula en este momento? ¿O hay alguien que no?
En el aula hay se llama Néstor Ságuez, Constitucionalismo. Ese, Néstor Sagüez. Ese es el que tenemos que leer para ahora. Digo, para reforzar lo que ya vimos, digamos. ¿Sí? Entonces está Néstor Sagüez, acá estoy mirando, Néstor Sagüez, Constitucionalismo. También está Linares Quintana, que va a hablar de el proceso previo al constitucionalismo, o sea, cómo el Estado llega al constitucionalismo, o sea, que básicamente son las revoluciones inglesa, francesa y norteamericana. Después en el aula también está, bueno, Neoconstitucionalismo de Vigo, que se los pasé, Naturaleza y significado de la Constitución, de Alfonso Santiago, y Fuentes de la Constitución de García Mansilla. Y, también está encargado. A ver si hay otro. No. ¿Todos pueden divisar eso? Neoconstitucionalismo también. Sí, sí, sí. Sí. O sea, el material nuevo, digamos, que no se los había pasado, pero que en verdad estaba en el aula, es Constitucionalismo de Sagüez y el trabajo de Linares Quintana. Linares Quintana dice, sí, ese también. Serían las dos bibliografías que solamente la estoy haciendo mención, pero que ya estaban dentro del aula. ¿Está? Entonces, tenemos que hacer un análisis del constitucionalismo como movimiento jurídico, político, económico, social, en concreto, y luego un análisis sobre las dos grandes etapas del constitucionalismo. Constitucionalismo clásico y luego el constitucionalismo social. ¿Sí? Les doy unos minutos y después debatimos. ¿Les parece? Doctor, vos nos habías pasado un PDF también que se llamaba Anuario de Derecho, de Universidad Austral de Aveledo Perrot. Ese no, No sé quién me habla. Ese es Agustina. el de Alfonso Santiago. Ese es el Alfonso Santiago, exacto. Ah, ese es el de Santiago. Ah, Y ok. después hay otro de la Universidad Austral, que es del decano, García Mansilla, es el decano de la Universidad Austral, es Fuentes de la Constitución. Sí. En los PDF que nos pasaste de WhatsApp todos entonces. Ok. ¿Estamos? Bien. En un ratito volvemos a hablar. Profe, Sí. acá abrí un condicionalismo social, como, o sea, está abierta la página, pero no se ve toda la página completa, a eso me refería. ¿Cuál abriste? El de, espera un segundo. Porque empieza más abajo, Sagüez, Fabiola empieza más abajo. Desde constitucionalismo social hay que leer. ahí empieza. Sí. Desde el 2. Sí. Bien, les doy un Gracias. ratito y nos volvemos a encontrar en unos minutos. Sí, doctor. A ver, a ver. Guillermina López. ¿Guillermina López está? Guillermina, ¿estás? No le anda el audio. Ok. Matías Garay Figueroa. Matías Garay Figueroa. Sí, ¿Estás, profesor. Matías? ¿Tenés cámara? No tengo cámara, profesor. Ok. Bueno, Matías, ¿pudiste leer? Recién me estaba conectando porque me fui a llevarla a mi mamá a la escuela. Ok. Bueno, ¿y durante la semana no pudiste leer? No, profesor. Ok. Bueno, gracias.
Sala Julieta. ¿Sala Julieta está? Sí, doctor. Bien. ¿Tenés cámaras, Julieta? Sí. Ahí te vemos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted? ¿Pudiste leer? Sí, yo estuve leyendo lo del neoconstitucionalismo, Ajá. las partes de las clases de constituciones Sí. y las diferencias entre derecho, normas, reglas, principios, valores, y el tema de la globalización también. O sea, son puntos muy cortitos que hablan Sí. de la diferencia entre dos conceptos diferentes, por ejemplo, el Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional, que Sí. son dos cosas. Uno estuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Derecho legal, y después fue desplazado por el constitucional. Bueno, el Estado Habla sobre constitucional. la parte, sí, habla sobre la parte donde los nazis, por ejemplo, cumplían las normas pero violaban ciertos derechos sobre las personas. Bien. ¿Y del También, constitucionalismo clásico social pudiste ver algo? no, la verdad que no, doctor. Ok. Bueno, gracias, Julieta. De nada, doctor. Maite Ojeda. Maite Ojeda. ¿Estás, Maite? Sí, Maite. Maite, perdón. ¿Tenés Yo cámara, Maite? sí la acabo de aprender. Ah, ahí está, ahí te veo. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Yo leí lo de la naturaleza Sí, del significado de la Constitución, sí. pero lo leí la semana pasada y me acuerdo muy poco, digamos. Ajá. ¿Y ahora no releíste nada? No recién entré al Zoom porque la conexión está muy Qué fea. mala. ¿De dónde sos, Maite? De Chaco Resistencia. Ah, ok. Bueno, gracias. Agustina Díaz, que me imagino que usted ya estudió. Hola, sí, leí. Ok, te Eh, escuchamos. leí el libro de Anuario de Derecho, fue el que Ajá. más lo logré entender y más fácil me quedó todo. Y me llamó la atención cómo empieza explicando que la tarea más difícil de ahora el doctor y profesor de teoría constitucional es explicar a los alumnos cómo, qué es la constitución o qué es el derecho constitucional, porque no hay conceptos básicos, estables y fijos ¿cómo es? Que definan lo que es eso. Y existen un montón de personas que ¿Tenés van cámara, dando, Agustina? Perdón. sí, ahí prendo, estoy un Ok. poco, Me pone un poco nervioso hablar con gente que no le veo la cara. estoy medio cara de De dormida. dormir, de dormida. Sí, porque tuve civil, me costaba, Durmiendo. Ah, me levanté a estuvo las sí. 3. Bueno, lo escuchamos. Sí, y bueno, explica todo eso, el libro, de que es muy difícil para ustedes los profesores explicarnos en concisas palabras qué es el derecho. Y empieza por una afirmación que hizo un ministro de la Corte Suprema, Fay, que Sí. dice que el derecho, ahí que le diga la frase, que el derecho es la propia constitución, tiene un contenido jurídico y político. Sí. Aparte, cuando dice que la constitución tiene un contenido político y jurídico, a partir de eso, una persona que Hernán Heller empieza a formular que la constitución es un concepto dialéctico, que hay una constitución real
y una constitución jurídica. Ujú. Y que la constitución jurídica sería la norma suprema y que entre las dos se relacionan y se aportan cosas entre ellas, lo que entendí. Y que la constitución real es como un aspecto sociológico tiene que, no sé cómo explicarlo, que se fija más en la gente y eso hace que los legisladores, nomás así sería, formulen las leyes en base a esa constitución real y entre las dos se relacionan. Y Bien. bueno, y después de eso el libro sigue explicando muchas afirmaciones de personas y llega al punto de que cuenta que Marshall, el estadounidense, es el doctor, no, es el padre del constitucionalismo moderno que nace a partir del caso de ay, George versus Madeleine o algo así era, no sé cómo dice así, no me acuerdo. Marbury versus Madison. Madison, claro, bueno, ahí nace. Ujú. Y no, ahí no me acuerdo, bueno, dice... Bien. Bien, está muy bien lo que decís, pero digamos, de todo lo que leíste pudiste encontrar, digamos, cómo nace el constitucionalismo, cómo aparece el sistema constitucional o por qué los estados adoptan el constitucionalismo. De ese libro, como que, o sea, de ese libro todo lo que me quedó es como que hay muchas ideas sueltas y te explica que es no cómo nace, explica sí cómo nace, que nació en Estados Unidos, bueno, después de ese caso, y bueno, y por eso se lo llama Marshall como el doctor, el padre del constitucionalismo, pero más explica que porque hay una constitución jurídica, hasta llega a explicar que tomé es que hay conceptos de Quiroga Lavie también, tipo, son todos disparados, pero ninguno explica cómo nace. Ujú. Y de los otros, no es que, te digo la verdad, no es que los leí así profundamente analizando, así que no podría hablarte. Bien, bien. Bueno, gracias Agustina. Profe. Samuel Mayer, ¿puede ser? Samuel Mayer. Samuel, ¿estás? ¿No está Samuel? Profe, ¿puedo Sí. preguntar? Sí. ¿Podría ser de que el constitucionalismo social nazca a partir desde que la gente se da cuenta de que sus gobernantes están abusando de ellos, de sus horas de trabajo, de... Sí, pero antes que eso tenemos que hablar de cómo notas? nace el constitucionalismo y cómo nace el constitucionalismo clásico, que está antes del constitucionalismo social. No está mal lo que decís, Sonia, pero me parece que hay unas cuestiones antes a tratar. Ajá. Bueno. Perfecto. Gracias, Sonia. Victoria Domínguez Naín. Sí, profe. ¿Cómo te va? Ahí está, no sé si se me ve. Sí, se te ve. Bueno, yo quería agregar algo a lo que estaba explicando la compañera antes, pero no sé si prefiere que empiece por lo que le aclaró recién a mi compañera. No, como quieras. Bueno, lo que yo quería aportar del libro que estaba diciendo mi compañera es que a mí me pareció súper interesante o me gustó la forma en la que el autor explicaba a partir de los... ay, me olvidé el nombre, lo tengo acá igual. Alfonso Santiago. Alfonso Santiago. Alfonso Sí. Santiago, exacto. Bueno, que cómo explicaba a partir de los elementos fundamentales del constitucionalismo moderno, iba explicando a través de cómo surge y del origen, cómo una vez que aparecen todos estos elementos, en las distintas declaraciones y demás, no es un proceso continuo, sino que
sino que empiezan a aparecer todos, pero hay cierta resistencia hasta que es inevitable que esto suceda y se lo tome como primera medida. Pero hay 10 elementos fundamentales que creo que explican súper bien lo que es y lo que refiere al constitucionalismo moderno. Y Constitucionalismo moderno, sí. Sí, y que lo que le preguntó a mi compañera, que tiene origen en la primera vez que aparecen en realidad en un documento escrito, es la Declaración de Derechos de Virginia. Eso decía el autor cuando lo explicaba. Ese, digamos, ese es uno de los antecedentes inmediatos del constitucionalismo, todo lo que tiene que ver con la Revolución Norteamericana, con la Revolución Francesa y con la Revolución Inglesa. En verdad, inversamente de manera cronológica, digamos, primero Revolución Francesa, Inglesa y Norteamericana, ¿sí? En ese orden. Pero claramente que todos esos movimientos que se van dando de manera simultánea, ¿sí? En distintas partes del mundo, esas revoluciones que se van dando son las que van abriendo camino al nacimiento del constitucionalismo. Pero tenemos que determinar... Todas esas revoluciones federales lo que hacen es empezar a implantar estas nuevas ideas, ¿no? del límite al poder y de los derechos y demás. Y esto es lo que por primera vez, yo lo que decía que aparecían en la Declaración de Derechos de Virginia eran estos elementos fundamentales que él menciona y que enumera constantemente, como ser la soberanía del pueblo, los principios universales, los derechos humanos, el gobierno representativo, demás, la Constitución como ley suprema. Sin duda es que hay algo que es lo que genera el nacimiento, o hay algún motivo que es lo que genera el nacimiento de ese constitucionalismo, y hay uno o dos puntos absolutamente relevantes que son los que dan origen o los que dan inicio a ese constitucionalismo. ¿Sí? Cuando hablamos de constitucionalismo hablamos como un movimiento amplio y no fraccionándolo en constitucionalismo clásico social, sino hablamos como un movimiento jurídico, político, económico, que tiene una serie de fines, y lo que quiero desentrañar con ustedes es cuáles son, digamos, esos fines que llevaron a los estados del mundo a establecer este movimiento, dejar sentadas las bases de este movimiento, que es un movimiento que, si bien se da de manera simultánea en varias partes del mundo, hay que tener en cuenta la época en la que se da y hay que tener en cuenta el contexto en el cual se van dando, con lo cual las comunicaciones eran totalmente distintas a las que son hoy en día. Es muy probable que una comunicación de una punta a otro del mundo tarde a veces entre 6 meses y un año en llegar. ¿Sí? Entonces si bien son movimientos que se van dando de manera simultánea, no se dan obviamente en los mismos años, sino que se van dando de manera cronológica. ¿Sí? Facundo, ¿qué querías decir? No, simplemente agregar de que, bueno, leí sobre Ingres Quintana, que justamente definía al hombre de que nació para ser libre, y a través de los siglos combatió sin tregua para obtener la libertad. Y esos fueron los movimientos que creo yo, por lo que leí, que iniciaron los movimientos constitucionalismo, de constitucionalismo. Y se ha remontado también al siglo XIX, ¿puede ser? Sí, claro. Sí. Sí, ahí bueno, empezó a iniciar un cambio de las bases de la ideología. Y bueno, después va explicando 3 razones que cómo va mutuando también el constitucionalismo. Cómo va cambiando, digamos, esa forma de intervención del Estado. Sí. De libertad, de justicia, y no me acuerdo cuál era la última. De libertad, de justicia y de... Igualdad. Sí. De igualdad. Ahí está. Gracias, Facundo. Verónica o Vero Salazar, puede ser. ¿Profe? Sí, no te veo. Puede ser que Linares Quintana hable ya de un constitucionalismo social con la carta de Juan Sin Tierra.
Eso es el inicio del constitucionalismo. ¿Sí? Eso da inicio al Eso constitucionalismo. ya es el inicio. Ah, Exacto, ese ya es el inicio del constitucionalismo. exacto. Es uno de los antecedentes, digamos. Verónica Salazar, ¿no está? Yo llamo porque en verdad quiero que estemos todos nada más. No es porque esté tomando examen, ni mucho menos. No lo tomen de esa manera. Solo porque miro y tengo un montón de cámaras apagadas y no sé quiénes son quiénes y quiero ir conociéndolos. No está Verónica Salazar, se fue. Agustina Sánchez. Está con problemas de Wi-Fi. Está bien lo que decís, Milagros. Ese es uno, digamos, de los fines del movimiento constitucionalista. Profe, por lo que habíamos visto en Historia Constitucional, también tiene que ver con la aparición del concepto de lo que va a ser Estado-Nación, y después esto que se va a entrar a cuestionar el origen del poder en las monarquías, que se va a ir dando, digamos, lo que fue la Revolución Inglesa, que posteriormente tiene que ver con el cuestionamiento por lo que sale de la ley de Juan Sin Tierra, digamos, donde la clase burguesa empieza a cuestionar ciertos derechos, porque el rey empezó a violar sistemáticamente, entonces ellos acordaron con las cámaras, digamos, este sistema de resguardar sus derechos, por ejemplo, el derecho de ser enjuiciado, el derecho de no haberle sacado su patrimonio, todo eso va a ir dando origen al constitucionalismo, o sea, todo lo que va a rondar en lo que es la protección al derecho individual o la libertad individual, digamos. Sin duda que el movimiento constitucionalista como movimiento tiene dos fines principales. Uno, el limitar el poder del monarca. ¿Sí? El primer fin del constitucionalismo es limitar el poder del monarca, tener en cuenta el contexto que en ese momento existía la monarquía, y la mayoría de los estados estaban gobernados por monarquías. Las guerras, la mala administración hicieron que esa monarquía se desgaste y ese movimiento social llamado constitucionalismo viene de alguna manera a sentar las bases de la limitación del poder del monarca. Ese es uno de los fines principales. Pero ¿cómo se va a limitar ese poder del monarca? Bueno, estableciendo bases sólidas. ¿Y cuáles van a ser esas bases sólidas o cómo vamos a establecer esas bases sólidas? En un documento escrito, que va a ser la Constitución. Entonces, los dos fines principales del constitucionalismo es limitar el poder del monarca, ¿sí? Digo los dos fines principales, no digo que sean los únicos fines porque el movimiento tiene un cambio radical, ¿sí?, de lo que venía ocurriendo en el mundo en ese momento, y otro, esa limitación del poder público, esa limitación del monarca, plasmarla junto con una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Es por eso que esto emerge de la Revolución Francesa, ¿sí? La declaración de derechos del hombre y del ciudadano, con las cuales culmina la Revolución Francesa, son los que dan nacimiento al constitucionalismo y vienen a plasmar en ese documento escrito que va a ser ni más ni menos que una constitución, esa limitación del poder público y esas declaraciones de derechos y garantías, ¿sí? Entonces, ese movimiento que nació en varios lugares del mundo de manera simultánea y que se ve reflejada en las distintas revoluciones que se fueron dando, tanto la inglesa, la norteamericana y la francesa, cada una con sus particularidades, ya van a ver ustedes en Linares Quintana, son las que van a dar nacimiento al constitucionalismo que se va a plasmar o se va a identificar con la limitación del poder público, o sea, la limitación del monarca, ¿sí?, la figura de la monarquía, y plasmar en un documento escrito que va a ser la Constitución, no solamente la limitación del poder del monarca, sino también declaraciones de derechos y garantías. Esa sin duda es la definición del constitucionalismo como movimiento jurídico, económico, social, que tiende a limitar el poder real y establecer un documento escrito llamado Constitución. Eso sería de alguna manera, o podríamos llamarlo a la definición de constitucionalismo. Ese constitucionalismo sin duda que va a tener dos grandes momentos o dos grandes etapas, llamados constitucionalismo clásico,
la primera etapa, que se va a ver expresamente reflejada en nuestra Constitución, y una segunda etapa que no es la última, porque sin duda que el mundo sigue cambiando y han habido nuevas etapas, pero las dos más importantes están dadas por el constitucionalismo clásico y por el constitucionalismo social. Ahora, ¿cuáles van a ser las dos grandes diferencias entre esos dos constitucionalismos? ¿Alguien se anima a mocionar alguna idea? Agustín Ibarra. Puede ser los derechos que se van. Sí, te escucho. Puede ser los derechos que se van adquiriendo en distintos momentos. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuáles van a ser esos derechos? Los primeros derechos son la propiedad. Yo lo que leí lo que yo entendí del constitucionalismo clásico es que todavía no se preocupa por la idea de que el poder reside en el pueblo y la soberanía. Básicamente eso. Y lo social, digamos, es cuando empieza como decía la compañera, a tenerse en cuenta todo lo que van a ser los derechos sociales. Con la revolución industrial, digamos, la idea de libertad, justicia, igualdad. Está bien. Pero hay una diferenciación muy importante en cuanto a roles que tiene el Estado, porque ahí es donde hay que apuntar, digamos, cuál es la función que va a cumplir el Estado en el constitucionalismo clásico y cuál es la función que va a cumplir el Estado en ese constitucionalismo social. Agostina, ¿podés aportar alguna idea? Un segundo. Agustina Ibarra. Agustina, ¿estás? En el constitucional. Un segundo, por favor, Sonia. Sonia, un segundo, por favor. Agustina. ¿Agustina está? ¿Está escribiendo? Ok. Gracias. Lauriana Ornella Belén Ortiz. Lauriana, Ornella, ¿estás? Lauriana, te escuchamos, ¿puedes hablar? Disculpe, profesor, ¿puedo responder? No, un segundito. Lauriana Ornella, te escuchamos. Bueno, no está Lauriana Ornella. O chat, Nicolás. Nicolás, ¿estás? Sí, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, no sé. A ver. ¿Se me ve? No sé dónde estás. A mí se me perdió. Pero bueno. ¿Te escuchamos, Nicolás? Ahí estás. Sí. Me fui a buscar agua. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? Es que justo me fui a buscar agua. Llegué corriendo a poner. Ok, ¿cuál va a ser el rol del Estado en ese constitucionalismo clásico y cuál va a ser el rol del Estado en ese constitucionalismo social? En el clásico era, bueno, no leí bien, pero algo que intervenía. Sí. Que intervenía el Estado en muchas materias, no solo en la económica, militar, en la administración, y en el social, es más, se le da más parte o mayor, ¿cómo sería? Oportunidades, no oportunidades, sino se jerarquiza más el derecho civil. ¿En el social? En el social, perdón, sí. Y en el clásico
se estructura más la constitución del Estado. Ok, gracias, Nicolás. Valentina Costa. Profe, ¿puedo añadir algo? Un segundo. Valentina Costa. Esto se llama despertar gente de la siesta. Valentina, ¿estás? Bueno, alguien más. Está durmiendo la siesta. No sé quién me había levantado la mano hoy. Primero, Antonella. Yo le hablé, profe. Te escuchamos. Yo había leído que en el constitucionalismo clásico el Estado toma un rol gendarme, ¿puede ser? Porque se limita solamente a cumplir ciertos derechos de los ciudadanos, de los habitantes. Creo que por acá lo tenía anotado. Se limita a asegurar la salud, moralidad y seguridad de los habitantes. En cambio, en el constitucionalismo social, el Estado toma ya, en lugar de tomar un rol de gendarme, toma, según el autor, un rol más intervencionista, porque ya se preocupa por asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, de darle una calidad de vida mediana, digamos, normal. Gracias, Milagros. ¿Alguien quiere agregar algo? Profe, ¿puedo agregar algo? Profe, Sí. ay, perdón. También, profe. Ariel, que me estaba pidiendo desde hoy, me parece. En el constitucionalismo clásico decimos que es un Estado liberal, y que el Estado no interviene, dice, en la economía, y tampoco había igualdad, digamos, para el voto, o sea, votaban solamente la clase que venían de un cierto nivel económico, no todos podían votar en el constitucionalismo clásico. ¿Por qué no podían votar? Porque lo que yo estoy leyendo que dice que en esa época se creía que la gente, digamos, que tenía un cierto nivel, pues, digamos, de riqueza y de cultura, tenía más derechos, digamos, que los otros, más conocimiento, más sabiduría. Eso es lo que yo entendí, profe. Está bien. Está bien. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dijo Ariel? Profesor, usted había preguntado cuáles eran las características que diferenciaban el mismo clásico del francés, del social. ¿Quiere que le diga eso? Sí, o podés contarnos agregar características de lo que dijo un poco Ariel y lo que dijeron los compañeros, tanto del clásico como del social. Sí. En el clásico, una de las características más importantes es que en Estados Unidos, su constitución fue la primera en establecer la división de poderes para evitar que la concentración y abuso de poder por parte del Estado. A partir de ese suceso, muchos estados también empezaron a crear sus propias constituciones escritas y debieron ajustar sus conductas a lo que establecía esa constitución, ya que esa pasa a ser la norma suprema y por lo tanto nadie puede violarla. También quedan reconocidos ciertos derechos civiles y políticos para los ciudadanos, denominados derechos individuales. Estos son derecho a la vida, derecho a la libertad, a la dignidad, salud, trabajo, propiedad. Y el Estado debía abstenerse de violar esos derechos. Por lo tanto, ahí recibe la denominación de Estado abstencionista o Estado gendarme, ya que ¿Y dónde vemos? Sí, está bien, Gastón. ¿De dónde vemos en nuestra Constitución reflejado ese constitucionalismo clásico, con ese Estado no intervencionista, con ese Estado gendarme, como bien vos decías, ¿sí? Que se va a ocupar solamente de la seguridad, la moralidad y la salubridad? ¿Sí? ¿Y dónde vamos a ver, en qué parte de nuestra Constitución vamos a ver reflejado ese constitucionalismo clásico? Si no me equivoco, en el ¿Cómo? Si no me equivoco, en el artículo 14. Claramente, en el artículo 14 con la incorporación de lo que tiene que ver con derechos civiles y políticos. Sí. Sí.
Entonces, la gran representación del constitucionalismo clásico en nuestro sistema constitucional o en nuestra normativa constitucional está dada por la representación que tiene en el artículo 14. Ahí, como dice Laureana, la división de poderes, sí, claro, por supuesto, la división de poderes es uno de los efectos que genera el nacimiento del constitucionalismo, o sea, el establecimiento de un documento escrito con limitación del poder público, sin duda que tiene como consecuencia la adopción de un sistema democrático republicano, y por ende, si es un sistema republicano, deriva en uno de sus pilares más importantes, que es la división de poderes. Pero eso, digamos, es una consecuencia del nacimiento del constitucionalismo, porque después en el constitucionalismo social, claramente que también una de las características es, o sigue siendo, la división de poderes. O sea, lo que ocurre entre un cambio, o las diferencias que hay entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social, tiene que ver con el rol que va a asumir el Estado en uno y en otro. ¿Sí? En el constitucionalismo clásico, como no sé quién contaba recién, Ariel, está porque el sufragio es calificado, o sea, solamente van a poder votar aquellas personas que posean tierras, o sea, no votaban todos, solamente determinadas personas, porque se creía que aquellos que tenían tierras son aquellos que tenían capacidad de defender con mayor intensidad, digamos, al momento de tomar una elección o al momento de tomar una decisión. Después, con el advenimiento del constitucionalismo social, que bueno, se dan una serie de sucesos históricos que hacen o que generan la ruptura, ¿sí? O esa lucha del proletariado, ¿sí? Y que hace que se reconozcan ciertos derechos conocidos como parte del constitucionalismo social, que básicamente en nuestra Constitución están plasmados en el artículo 14 bis. ¿Y de qué va a hablar el artículo 14 bis de nuestra Constitución? Claramente de los derechos de los trabajadores, o sea, aquellas personas que ejercen alguna labor en relación de dependencia. Y eso hay que diferenciar del artículo 14, que también habla del derecho a trabajar, pero como derecho civil, como ejercicio de profesiones liberales. Sin embargo, el artículo 14 bis les va a hablar a ustedes de los derechos que tienen los trabajadores que se encuentran en relación de en relación de dependencia con la patronal. ¿Cómo va a cambiar o de qué manera va a producirse ese cambio de rol del Estado? Bueno, en el constitucionalismo clásico teníamos un Estado que miraba, ¿sí? Dejar hacer, dejar pasar, que era el eslogan, ¿sí?, del constitucionalismo clásico, o sea, un Estado no intervencionista, para transformarse en un Estado absolutamente intervencionista, que va a mediar en las relaciones de los particulares entre sí y en las relaciones de los particulares y el Estado. Entonces, no solamente se va a ocupar de la seguridad, la moralidad y la salubridad, sino que también se va a ocupar de el bienestar general y el interés económico. O sea, el Estado pasa a formar parte de las relaciones entre las partes, o sea, entre las personas, entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y los distintos poderes del Estado. Va a tratar de generar una igualdad que había generado una desigualdad en el tiempo con el constitucionalismo clásico. Entonces, el Estado intervencionista pasa a ser una especie de juez y a poner en un pie de igualdad a aquellos que se encontraban por debajo de, tiene que ver esto obviamente con el proletariado, o sea, con la clase trabajadora, que viene a ponerse en un pie de igualdad con la clase empresarial o con la patronal. Entonces, los dos, el gran cambio que va a producir el constitucionalismo social es el cambio de rol del Estado. O sea, el Estado va a ser un Estado intervencionista. Claramente hoy en día, ¿ustedes qué ven? ¿Qué tipo de Estados ven hoy en día? Profe, sí, le pregunto, según lo que yo estaba leyendo, yo levanté la mano 5 veces, usted no me brindó, así que tengo la palabra. Sí, pero yo soy el profesor. No vale. Nada, profe, le quería preguntar antes que siga de largo. Yo estaba leyendo que en el constitucionalismo social había mucha desigualdad en el tema de niños, mujeres. ¿A eso es lo que se refiere el 14 bis? Me refiero siempre a lo que es trabajo, profe, ¿no? No, el 14 bis habla de la relación de la clase trabajadora con la patronal, dividido en tres grandes...
de ahí sale, profe, porque yo leía de que había niños de menores de edad. El reconocimiento de las minorías. No obstante, después hay una tercera etapa, ¿sí?, del constitucionalismo que tiene que ver con todo eso, ¿sí?, que está por después del constitucionalismo social, que es la etapa en la que vivimos hoy en día. Pero profe, pregunto, en esa época debe haber sido un poco fuerte, digamos, el que el Estado acepte lo que estaba pidiendo la gente, ¿verdad? Sin dudas, sí, claramente, pero es un movimiento que se dio en el mundo, digamos, y que de alguna manera se incorpora en nuestra Constitución con la reforma del 49, con la reforma del 53, en verdad. La del 49 queda en desuso, después con la reforma del 53. Pero de todo esto que vimos, ¿cómo ven el Estado ustedes hoy en día? ¿Qué rol piensan que tiene el Estado hoy en día? ¿O qué rol que piensan que debería tener? Levante la mano, por favor, para hablar. Karen Vallejos, te escuchamos. Karen. Karen también se fue. Todo lo que le pregunto se van. No anda el micrófono. O no anda el micrófono o es muy buena esa. Igual confío plenamente en ustedes, pero es muy buena la de no anda el micrófono. Ya aviso que en el momento de rendir el examen tienen que andar el micrófono sí o sí. O sea, no sé cómo van a hacer. Vayan arreglando, tienen un tiempito, pero sin duda que tienen que andar. Jiménez Ramón. Pro reo, profe. ¿Cómo? Indubio pro reo. Sí. Jiménez Ramón. Sí, profesor. ¿Qué le parece a usted? Esto en verdad es solamente una opinión, lo que estoy pidiendo, digamos, de, en base a lo que vimos, ¿cuál es el rol que considera usted que debe tener el Estado hoy en día? El rol sería de intervencionista, digamos. Un rol intervencionista. O sea, sí, lo escucho. No, de mi punto de vista, para resguardar los derechos de las personas, digamos. Para que no sean violados los derechos hoy en día. O sea, es muy similar a lo que es el constitucionalismo social, digamos. Exactamente. Bien. Gracias, Jiménez. A ver, vamos a buscar a alguien que esté durmiendo. ¿Quién me habla? ¿Profe? Sí, ¿quién me habla? Sonia. Sonia, te escucho. Sonia. No en estos momentos actúe como garante entre los particulares. No la escucho bien, Sonia. No sé si soy yo nomás o son todos. No, no se la escucha bien. Puedes escribir, Sonia, si quieres, porque no se te escucha. Gómez Sofía Agostina. Gómez Sofía Agostina. No sé si se me escuchó, profe. Gómez Sofía Agostina. ¿Está Sofía? Sofía tampoco está. Profe. Sí. Agustín Nazareno le habla, tengo una duda. Sí, pero espérame que termino yo y después pregúntame. Dale, de una. Sí. Prieto Fernández Aixa. Prieto Fernández Aixa. ¿Está Prieto Fernández? ¿Tampoco? Bueno. María del Rosario Cáceres. María del Rosario Cáceres. Tampoco. Roxana Noemí Gómez.
Tampoco. Eso son toda gente, digamos, que está conectada, pero que no está en la clase. O que no le anda el micrófono. ¿Sí? Bueno, todo muy normal. ¿Quién me había hecho una pregunta? Yo, profe Agustín Nazareno. Agostini, Nazareno, te escuchamos. Estuve leyendo en estos días sobre el constitucionalismo moderno, que usted había mandado un artículo en el grupo, creo que era usted, y también estuve escuchando acá en clase que se sembraba mucho al constitucionalismo social. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos o son etapas diferentes? En verdad el constitucionalismo moderno deriva del constitucionalismo social y sin duda que tiene muchas semejanzas con el constitucionalismo social. Claro, pero el constitucionalismo moderno va a abarcar también otras cuestiones. Sí, en el artículo que estaba leyendo hablan más o menos del mismo origen y de las mismas características principales, que son la división de poderes y el reconocimiento de los derechos del ciudadano. Es lo que decía hoy, es que eso son las bases del constitucionalismo, con lo cual eso lo vas a ver reflejado en todas las etapas del constitucionalismo. Solamente que lo que va a ir cambiando es el rol del Estado o algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, en el constitucionalismo social vamos a tener un sufragio popular. O sea, todo el mundo va a poder votar. No va a existir más un sufragio calificado como era en el constitucionalismo clásico. Ok, o sea que el moderno es como una rama del social. No es una rama, es una constitución histórica. Exacto. Ok, genial, gracias. ¿Quién iba a hablar? Profesor, ¿puede ser que la incorporación de este nuevo constitucionalismo moderno, el punto de partida haya sido la incorporación de los derechos colectivos? Esto sería la tercera, con la incorporación de los derechos de tercera generación. Sí, o sea, con los de la reforma del año 1994. 94, sí. Derechos ambientales, derechos de consumidores. Sí, sí. Derecho informático, estamos hablando hoy de una nueva era. Entonces, el inicio del constitucionalismo moderno empieza desde la reforma del 94. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Alguien que quiera agregar algo? Que le ande el micrófono y yo. Ferreira, Jimena. No tiene micrófono. Melina Romero. Doctor. Profe. Un segundo. Melina Romero. Tampoco. Tiene micrófono. Kaufman Nicolás. ¿Puede ser? Kaufman Nicolás. Sí, creo que sí. Nicolás, ¿algo para agregar? Sí. Yo también, como el compañero hablaba del constitucionalismo moderno, yo también tenía esa duda, que si era derivado del social, porque acá tengo el carácter del constitucionalismo moderno, que tiene 10 caracteres, que es soberanía del pueblo, principios universales, derechos humanos, gobierno representativo, constitución como ley suprema, separación de poderes, gobierno limitado, y bueno, y todo eso. Más o menos son las características del sistema republicano. Pero también, digamos, en su mayoría son las características del constitucionalismo. Sí. Los de la primera generación, estoy respondiendo a una pregunta de Víctor González, los de la primera generación son los del constitucionalismo clásico, o sea, los derechos civiles y políticos, y los de la segunda generación estarían comprendidos por los derechos sociales, los del artículo 14 bis, y la tercera generación sí por los derechos colectivos o de incidencia colectiva del artículo 41, 42 y 43. ¿Sí? Sí. Esther González, ¿algo para agregar? ¿Estás? Bueno, en definitiva somos 130, pero tenemos 20 en clase.
hay 110 que no sé qué están haciendo. Pues mi pregunta sería, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué hacen conectados en un lugar donde no quieren estar? Sería mi pregunta. Si es que no hay asistencia, con lo cual ustedes se desconectan y a mí me da igual que estén o no estén, digamos, me gustaría que estén, pero si no están, a mí no me, les aseguro que a mí no me cambian nada, ni sé si están o no están, solamente pues estoy preguntando ahora. Con lo cual, el que no quiera estar, chicos, sean libres, cada uno que haga lo que le parezca que está bien. No estén obligados en un lugar donde no tienen ganas de estar o podrían estar haciendo seguramente un montón de cosas muchísimo más interesantes que estar escuchando a mí. Y les aseguro que hay 200 millones de cosas más interesantes. O sea, nada, no pierdan tiempo en algo que no les interese. Digo porque en serio me llama la atención de que seamos, bueno, ahora somos 108 conectados y debe haber, que yo detecto 20 que están participando. Doctor, sí, Valeria. Respecto a su pregunta de qué clase de Estado tenemos un Estado intervencionista por el hecho de que supuestamente tenemos instituciones que deben de garantizar el ejercicio de los poderes y los derechos de sus habitantes, ¿o no? Esa es mi pregunta. ¿Usted me pregunta a mí o yo le pregunto a usted? Su respuesta es esa, digamos. Sí, esa es mi respuesta. Sí, estoy de acuerdo. Una consulta que tenía era a la hora del examen, cuando nosotros tengamos que hablar del constitucionalismo. Empezamos hablando por los antecedentes, o sea, los que fueron esos procesos históricos políticos que condicionaron la formación del Estado, o sea, lo que usted decía hoy, la Carta Magna inglesa del rey Juan Tierra y así. Sí. Claro. Ah, bueno, gracias. ¿De qué manera les parece a ustedes de que el Estado interviene, pues un Estado intervencionista hoy en día? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? En la regulación de los precios, con respecto a la inflación que hay hoy en día. Claramente, en las políticas económicas. En la distribución de las riquezas. En la distribución de las riquezas. En la política sanitaria. Brindando servicios públicos. Garantizando la salud, la educación gratuita. Estamos claramente ante la presencia de un Estado intervencionista, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después podrá gustarnos o no gustarnos, pero estamos claramente ante la presencia de un Estado que interviene. ¿Los sindicatos tendrían que ver en este caso? ¿Cómo? Los sindicatos y los gremios que aseguran los derechos de los trabajadores. ¿Eso tendría que ver con la parte social? Claro, eso. Son actores sin duda de esa... No necesariamente los sindicatos aseguran los derechos de los... Disculpe. Los sindicatos no en todos los casos regulan los derechos de los trabajadores. Bueno, pues sería la tarea. Porque no, o sea, hay muchas políticas. Sí, hay muchas políticas que se deberían aplicar, pero en el momento de defender a los trabajadores no es tan así. Los sindicatos están más para cobrar la cuota sindical que otra cosa. Más allá de la pero en teoría, claro, en teoría el sindicato debe representar a los trabajadores. Debe uno de los actores que interviene en esa intervención económica, en esa intervención por parte del Estado, digamos, uno de los actores que forma parte de esa mesa en la cual se tienen que discutir, en la mayoría de los casos de los sindicatos, cuestiones laborales. Está de lado, digamos, la discusión de si lo hacen bien, mal, menos, más. Eso es irrelevante al momento de la discusión de fondo, digamos. Pero sin duda que son uno de los actores que intervienen en el rol que ocupa el Estado como intervencionista. O sea, en esa mesa que pone el Estado y dice, bueno, miren acá, vamos a discutir políticas salariales, vamos a discutir políticas sanitarias, vamos a discutir políticas económicas de neoliberalismo o no, vamos a discutir en qué vamos a invertir la plata, vamos a discutir si le pagamos o no al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? De alguna manera o de cierta manera el Estado está poniendo en la mesa de qué manera va a intervenir o no el Estado. O sea, no estamos frente a un Estado que mira desde lejos y dice, bueno, muchachos, hagan lo que ustedes puedan, yo no me meto, cada uno que se arregle como pueda. Sin duda, si no serían viables la cantidad de asignaciones, ¿sí? La cantidad de asignaciones que hoy se otorgan en Argentina. Hoy hay un sinnúmero de asignaciones que se otorgan en Argentina y eso tiene que ver claramente con una política intervencionista. ¿Sí?
Perdón, profe, cuando habla de un sindicalismo apolítico, dice que el sindicato debería comprometerse con los partidos políticos. ¿En qué aspecto? O sea, ser parte de un partido político que en teoría no debería ser, o porque su sindicato en sí está conformada como un partido político. No sé quién dice eso, yo no dije, pero... en el que leímos recién vi que hay un sindicalismo apolítico. Yo le puedo contestar con otra pregunta, ¿dónde no hay política? Todo es político. Claro, pero yo a lo que hablo, en esa parte habla de cómo está conformado un sindicato como un sistema político o porque es parte de un sistema político. Es parte de un sistema político. Todo, pero más o menos. Sí, es parte de un sistema político, sin duda. A la respuesta de la compañera es decir, está conformado por un sistema político, porque pasa muchas veces lo que es un gremio o ahí se me fue el nombre, obviamente hay política, como dice el profe, en donde no hay política hoy en día y más en Argentina, es que por ejemplo cuando cambia ahora, por ejemplo en estas elecciones, por ejemplo, que gane un partido contrario a lo que están hoy en día, muchos gremios van a estar afectados porque obviamente una reducción de presupuesto por el ente de no estar con el gobierno, asociarse a otro, etcétera, 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 eso genera. Los gremios, digamos, son un conjunto de trabajadores con una cabeza que es el que habla o pide por los derechos de ese grupo de personas, en simples palabras, para que sea más formal, más rápido, digamos, lo que es hoy en día, pero al fin y al cabo todo es política y todo tiene que ver con la política y más en estas fechas. Se puede ver en todos los diarios, noticias, radios, etcétera, etcétera. Bien. Manuela Oriana Lorenzo, ¿puede ser? Manuela Oriana Lorenzo. ¿Estás, Manuela? Manuela Oriana Lorenzo, ¿o usted forma parte de ese grupo que viene a dormir la siesta? Manuela Oriana no está, bueno. No le funciona el micro. Ok. Bueno. Estoy considerando que no andan los micrófonos, o sea, tarea para la casa, arreglen los micrófonos, chicos, porque para el momento del examen tienen que rendir con micrófono. ¿Sí? Nos quedaría para la clase que viene, sí, es gracioso. Nos quedaría para la clase que viene lo que tiene que ver con clasificación de las contribuciones y vamos a ver qué hacemos con prácticas. ¿Puedo explicar un poquito más de constitución? ¿Más en qué sentido, Sonia? Bueno. ¿Más de constitucionalismo clásico? Sí, ¿qué parte no entendió? ¿Cómo arranca el constitucionalismo clásico? Sí, ¿qué parte no entendió? O sea, ¿desde qué punto más o menos abarcaría el constitucionalismo clásico? ¿A qué se refiere con qué punto? Porque más hablamos del constitucionalismo moderno. No, me parece que no, Sonia, o no habrás escuchado. ¿A qué te referís con qué punto? Hablamos que el primera etapa del constitucionalismo está conformado por el constitucionalismo clásico, y ese constitucionalismo clásico está dado por un rol de un Estado intervencionista, de un Estado, perdón, de un Estado no intervencionista, de un Estado gendarme. Clásico. Sí, sí, estoy diciendo clásico. No intervencionista, un Estado gendarme. Si me dejas hablar, Sonia. Constitucionalismo clásico. Si me dejas hablar, Sonia, te puedo explicar. Voy a repetir lo que expliqué hoy. El constitucionalismo clásico es la primera etapa del constitucionalismo y está dado por la no intervención, ¿sí?, del Estado, o sea, estamos ante un Estado no intervencionista, ante un Estado gendarme que no interviene entre las relaciones de los particulares y tampoco va a intervenir entre las relaciones de los particulares y el Estado. Algunas de las características de ese constitucionalismo clásico es lo que hablábamos hoy con los chicos, que están dadas, por ejemplo,
con que el sufragio va a ser calificado, o sea, solamente van a poder acceder al voto, o sea, solamente van a poder votar aquellas personas que sean propietarias de tierras. ¿Sí? Otra de las características del constitucionalismo clásico está dada por el rol que va a ocupar el Estado dentro de la sociedad. Y ese rol, como decíamos bien hoy, va a estar básicamente referenciado por la seguridad, la salubridad y la moralidad. ¿Sí? Esos van a ser los 3 puntos fuertes sobre los cuales en verdad van a ser los únicos 3 puntos sobre los cuales va a trabajar el Estado dentro del constitucionalismo clásico. Una serie de hechos históricos que son los que ustedes van a mirar en sus casas, son los que generan esa lucha del proletariado y el advenimiento del constitucionalismo social con el reconocimiento de derechos sociales plasmados en el artículo 14 bis de nuestra Constitución y el cambio de rol del Estado por un rol intervencionista y además ampliando, no solamente ocupándose de la seguridad, salubridad y moralidad, sino que también ocupándose de el bienestar general y el interés económico. ¿Está, Sonia? Sí, profe, gracias. De nada. ¿El constitucionalismo social no surge con el comunismo o el socialismo? Con el comunismo. Porque la reforma que se hizo en el 50 o 64, 50 y no sé cuándo. 53. La reforma del 14 bis se hizo cuando estaba Perón, si no me equivoco. Sí, claro. 49, que es la constitución que queda sin efecto, y después la constitución del 53. Ahí es donde queda plasmado el artículo 14 bis. Constitucionalismo clásico surge cuando surge el constitucionalismo, digamos, ¿sí? La primera etapa del constitucionalismo es el constitucionalismo clásico, luego de las revoluciones norteamericana, francesa e inglesa. Perdón, francesa, inglesa y norteamericana. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Profe. Sí, Lourdes me habla. Yo puse en el chat la diferencia entre constitucionalismo clásico y constitucionalismo social, y cuando habló, pregunté la diferencia. Mi cámara anda, pero el tema es que mi wifi se me traba muchísimo, así que... Bueno, gracias. Doctor, ¿puedo repetir lo de la próxima clase, por favor? Sí, ya me olvidé. La clase que viene vamos a hablar de clasificación de las constituciones. Vamos a determinar cómo estudiamos praxis interpretativa constitucional y probablemente vamos a arrancar con la unidad 2, ¿sí? Con lo cual el trabajo de la unidad 1 sí pueden entregarlo antes de la clase que viene, o sea, antes del jueves. ¿Está? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna duda más en particular? Profe, o sea que para el jueves que viene tendríamos que entregar el trabajo. Correcto. Ok. Profesor, ¿podría explicar si es que no ha llegado todavía el tema a Estado de Derecho, Estado Legal y Estado Constitucional? ¿O eso va a darlo más? No llegamos porque eso es una de las etapas de la clasificación, es una de las partes de la clasificación de las constituciones. Es por eso que no llegué. Y por eso dije recién cuando vemos clasificación de las constituciones, y esos 3 últimos puntos del programa están dentro de clasificación de las constituciones. No digo. Que es lo mismo que constituciones nominales semánticas y o semánticas. Normativas nominales y o semánticas. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Profe, una preguntita. Quedaría para jueves 16 Candelaria González. Candelaria. No tengo cámara profesional prendida. Okay. Estoy con la compu. ¿Quedaría para jueves 16 el trabajo para entregar? ¿Cómo jueves 16? No, jueves 9. Jueves que viene. Si ya lo tienen hecho. Está. Sí. Así que todavía no lo tienen hecho. No, sí. Terminadísimo. Sí, me imagino, hace como 2 semanas ya. Antes que empiecen las clases lo tenían terminado. Profe, en realidad, ya, muchos empezaron a hacer, pero se supone que íbamos a terminar la unidad 1 y usted iba a avisar, pero hay muchos que sí seguimos las normativas y no hicimos el trabajo hasta esperar su... O sea, no es que todos hicimos y como para hacerlo para este jueves, me parece un montón. ¿Un montón? No, es poco, le digo yo. Un montón es lo que vamos a tener que estudiar para rendir el primer parcial.
créame. Es poco. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna más? Bueno, entonces los compañeros que ya hicieron ansioso me parece que nos van a ayudar entonces, ya que ellos sí se adelantaron y demás. ¿Negocio usted? No me corresponde. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿podría mandar su correo? Para la próxima clasificación y praxis. No entendí nada, perdón. Se cortó. La próxima es clasificación de constituciones y praxis interpretativa. Correcto. Para la próxima. Bien. Bueno, mi correo está, perdón, dentro del trabajo. Sí, pero se lo vuelvo a escribir acá. Bufone Abogados. Con minúsculas. ¿Sí? Ese es mi correo. Pero es el que está en el trabajo. Ahí tienen que mandar los trabajos. ¿Ok? Nos vemos el jueves. Nos vemos, doctor. Bien. Adiós. Nos vemos, profesor. Saludos, profe.